Un cordial saludo. Nuestra participación en la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde a una experiencia significativa en el tema de tecnologías 4.0 y el Overall Effectiveness Equipment como indicador de productividad, como alternativa de mejora en la productividad de las industrias manufactureras, en específico del sector metalmecánico risaraldense. Este es un trabajo en colaboración del doctor Ender Barrientos de la Universidad Francisco Pablo Santander, la doctora Olga Salazar de Morris de la Universidad Libre Excepcional Pereira y mi persona Lloyd Herbert Morris de la Universidad Católica de Pereira. Para dar una introducción a esta temática y su soporte en representatividad, tenemos que Colombia en los últimos años ha escalado algunas posiciones en el tema de competitividad global, localizándose alrededor entre las posiciones 57 y 60 de los últimos años, de 142, 140 economías valoradas, y en donde de los factores con mayor criticidad precisamente tienen que ver con el factor de nuestro bajo nivel de generación en temas de tecnologías e innovación y de adopción en temas de tecnologías de la información y la comunicación. Es por eso que este proyecto que estamos presentando se enmarca dentro de estos factores con mayor posibilidad de impacto en la temática de competitividad como economía. En este sentido, los objetivos que nos planteamos es poder presentar una revisión conceptual, una revisión que se creó desde la perspectiva cienciométrica y su inserción dentro del desarrollo del proyecto CIPROMIN como sistema de innovación, sistema de productividad para la manufactura a través de la innovación. Lo importante desde el punto de vista metodológico es que logramos realizar la inserción de esa revisión conceptual, de esa revisión cienciométrica, utilizando el árbol de la ciencia, que nos ayudó a identificar 175 artículos en Scopus con mayor importancia o relevancia en este ámbito, y luego, utilizando un método eh, mixto bajo la combinación, bajo el enfoque de la combinación, logramos insertar estos resultados dentro del proceso de desarrollo del proyecto que va desde el mapeo empresarial hasta su implementación. Dentro de los resultados sensométricos, el primer acercamiento que tuvimos es el poder identificar los 10 autores más representativos con una con una base en cantidad de citaciones y de igual manera las revistas más representativas desde la perspectiva también de sus citaciones. En los autores que más representativos de esos 10 eran 3 con una cantidad del 41% del total de citaciones, de 76 citaciones en total, y de las revistas pudimos ubicar 3 revistas con una representatividad del 54% de las citaciones, de un total de 396 citaciones. También pudimos generar 3 nubes de palabras claves, cada una de ellas en una primera instancia con un factor o una frecuencia mínima de representación en títulos de estas palabras en la base de datos en los 175 artículos, de tal manera que cada una de ellas tuvo una corrida que nos ayudó posteriormente dentro de sus análisis a desarrollar algunos resultados como los que estamos mostrando en esta diapositiva. Por ejemplo, para el primer grupo de términos claves, cuando corríamos con al menos 28,
distinguían de una corrida al menos de 28 frecuencias en su aparición en la base de datos, pues teníamos tres términos claves que son industria, manufactura, cuatro términos clave: industria, manufactura, data y inteligencia. Pero cuando hacíamos como una corrida más rigurosa, con 69 en frecuencia, ya solamente quedaba el término de industria. Esto de manera comparativa lo hicimos en las tres bases de datos para llegar a concretar la figura que está en la parte inferior en relación a los términos más importantes en conjunto y dándole una interpretación también dentro de la lógica de su desarrollo hacia el contexto de la manufactura. Pudimos crear el árbol de la ciencia, donde tenemos tres componentes: lo que definimos como las raíces, luego el tronco y finalmente las hojas. En el tema de las raíces, pudimos identificar 10 autores importantes. En el tema del tronco, a 19, y en las hojas o consecuencias o tendencias, 60. Y dentro de la revisión que pudimos valorar de manera detallada, pudimos entender un poco cuáles eran los términos más utilizados y cómo pudiera ser el esquema de valoración y desarrollo del proyecto. Por lo tanto, en la figura que está en la parte derecha podemos visualizar la necesidad de crear un modelo para la transformación digital en el tema del OE y de las tecnologías hacia el impacto en la productividad, también enlazándolo con el primer diagnóstico con el cual iniciamos esta presentación. Tenemos acá también una presentación de los primeros acercamientos que realizamos con la necesidad de tomar información en los diversos procesos productivos, utilizando inteligencia artificial, utilizando blockchain, entre otros elementos que consideramos en esa parte inicial. La necesidad de crear el hardware, que eran las tarjetas electrónicas para una acción de telemétrica, eh, utilizando tecnología inglesa, en el caso de la Raspberry, y acompañados por lo que era el tema del manejo de datos en plataformas en la nube. Dentro de los resultados, aquí tenemos las empresas que participaron en todo este proceso, donde logramos ya la implementación del dispositivo creado para la toma de información directamente a nivel empresarial. Aquí tenemos la arquitectura, más o menos lo que fue el software, donde se incorporó la inteligencia artificial en los dashboards, en la parte ya del frontend o en la presentación ya del sistema en sí. Un elemento importante, indiscutiblemente, es el proceso secuencial que fue llevado desde la toma conceptual de la cienciométrico con los elementos de las fases del proyecto. Y dentro de las conclusiones, pues indiscutiblemente consideramos que logramos ese empoderamiento del personal para llevar hacia una conciencia cultural del elemento de la productividad y sus impactos en los procesos operativos. Logrando entonces la implementación de este indicador de marca global que involucra elementos que tienen que ver con disponibilidad, elementos en el aspecto de fiabilidad, en medición en sistemas de mantenimiento, rendimiento que tiene que ver con la velocidad de producción, con la parte de procesos de producción, y el indicador de calidad como elemento o indicador de cierre, de tal forma que este tipo de indicadores global tiene un importante impacto en el diagnóstico que desarrollamos en competitividad si lográramos masificar este tipo de experiencias en la manufactura colombiana. Cerramos entonces con algunas referencias que les dejamos para su revisión. También les invitamos a que escaneen este código QR para mayor información de este tipo de sistema. Y quedamos pendientes entonces para ese proceso que vamos a desarrollar presencialmente en el evento.